Hoy conversaremos acerca de la dieta de aumento de masa muscular o para aumento de masa muscular. ¿Cuál es el rol de la comida y el ejercicio en términos de, estar más grandes? Es básicamente generar un ambiente propicio para que tengamos la producción de fibras musculares que con tiempo y consistencia nos va a dar un tamaño de músculos más grandes. ¿Okay? Tiene que ver con un ejercicio adecuado, específico, que estimule la producción de proteínas estructurales musculares. Ya vimos acerca de esto en otro de los videos. Y la cantidad de calorías y proteínas suficiente para lograr soportar esta producción adicional de tejido. Hay una percepción que para aumentar músculo se debe comer especial o diferente con respecto a comer para mantenernos o comer para perder grasa. Y tiene que ver con que uno se imagina, no sé, que de repente algunos alimentos no se pueden o que tengamos que cambiar el arroz y los frijoles por otra cosa o que tengamos que comernos 7 kilos de pollo en lugar de comer un platito de pasta y ese tipo de cosas. Entonces, o una idea es que solamente como exactamente igual y solo como más prote. Y eso en realidad no es del todo cierto. O inclusive para perder grasa, que no es el scope de este video, pues hay que quitar los carbos. Y pues no, realmente, primero, ¿cuáles son los factores que contribuyen a aumentar masa muscular? El ejercicio, desde una perspectiva del estímulo adecuado, sabemos, y les expliqué en otro video, que tenemos dos tipos de proteínas musculares, por decirlo de alguna manera. Proteínas mitocondriales y proteínas estructurales, que es para hacer un tamaño de músculo más grande. Dependiendo del tipo de ejercicio, vamos a tener que se va a producir una u otro tipo de proteínas, ¿verdad? Ya sea que estimulemos más a producir tejido o estructura, o más bien proteínas mitocondriales. Uno va a cambiar el tamaño de los músculos, el otro no. Y dentro del ejercicio tenemos factores que contribuyen como lo que es la acidez, o en este caso la hipopsia, lo que es la tensión mecánica, ruptura de fibras, contracción o tensión, ¿verdad? Que todo esto va a hacer que se active un complejo enzimático que se llama mTOR. Al final eso es lo que nos interesa. El mTOR es el encargado de producir o iniciar la producción de, en este caso, en el músculo, de proteínas musculares, cualquiera de los dos tipos. Entonces, el ejercicio bien hecho va a contribuir bajo estos mecanismos para activar el mTOR. La creatina también tiene un efecto directo. La proteína por medio de el aporte de leucina también tiene un efecto directo. La cantidad de carbohidratos, aunque ustedes no lo crean, y calorías. ¿Por qué los carbohidratos? Bueno, el carbohidrato tiene que ver también por vía insulina, factor de crecimiento dependiente de insulina, que eso nos va a generar un ambiente anabólico a la hora de, o más bien, propicia el aumento de tejido y calorías suficientes también. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a hacer es que vamos a tener, al no tener calorías suficientes, bueno, vamos a tener niveles de cortisol un poco más altos, eso también va a hacer que se aumente la degradación proteica y no es lo que queremos. Y adicional a esto, si tenemos un déficit prolongado, vamos a tener una especie de apagón sistemático y el cuerpo va a decir, es que vieron que no podemos invertir en construir tejido porque de ahí no hay recursos, entonces chao. Además del sueño, que tiene que ver muy importante, ¿por qué? Porque tiene que ver que si nosotros tenemos o dormimos poco, eso va a aumentar pues el estrés físico, el estrés aumenta cortisol, ojo, el cortisol no es malo, pero nos referimos a niveles basales, ¿verdad? O a cuál es lo que está dominando. Si tenemos mucho grado de estrés, las hormonas anabólicas en nuestro cuerpo van a tender, si son archienemigos, van a tender a bajar. Entonces vamos a tener niveles, en el caso de los varones, de testosterona un poco más abajo, las mujeres estrógenos, progesterona más abajo, y esto va a hacer que pues no tengamos, volvemos a lo mismo, un ambiente propicio para la síntesis proteica. Entonces todos estos factores, véanlo como botones de encendido y apagado. Si todos estos están presentes de manera correcta, vamos a tener un ambiente para que el mTOR esté activo y al estar activo vamos a tener producción de proteínas.
partiendo del punto que el ejercicio tenga que ver con hipertrofia específico, vamos a tener músculos más grandes. De lo contrario, vamos a tener músculos más eficientes. Para ahí les dejo para que revisen el otro videito con respecto a lo que es el ejercicio y las adaptaciones, porque me veo igual en ese sentido. Factores que interfieren es lo contrario, más bien el exceso de ejercicio, el ayuno, ¿verdad? Y eso es importante. El ayuno tiene dos aspectos fundamentales. Si estamos en déficit, número uno, porque usted puede ayunar sin estar en déficit, o puede ayunar estando en déficit, ¿ok? Periodos prolongados sin comida, a pesar de que comamos para mantener, no nos va a dar un ambiente propicio para estimular la síntesis proteica, para generar un aumento de masa, porque la proteína no tiene, porque no me gusta usar absolutos, pero la idea es que la proteína esté distribuida en rangos o intervalos regulares para que siempre esté activa la síntesis proteica a lo largo del día. Voy a explicarlo tal vez rápidamente de la siguiente manera. Si nosotros tenemos que quiero hacer una pared en mi casa y contratamos a Jaimito, y Jaimito viene a las 7 de la mañana y usted le dice, Jaimito, necesito que me pegue estos blocks, partiendo del punto que usted tenga todo el material, y se va, y después usted vuelve a las 5 de la tarde y le vuelve a decir a Jaimito, usted solo le dijo 2 veces, y entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, resulta que no sabemos qué hizo Jaimito. Pudo haber sido que se haya sentado a ver, no sé, a cafetear o a palanganear 3 horas. Pero si usted a las 7 de la mañana, después se dio una vuelta por ahí del mediodía, después se dio una vuelta como a las 3 de la tarde, Jaimito no sabe, o sea, cada vez que usted llegó, él se pone a trabajar. Y eso a todos nos pasa cuando dicen el dicho de que cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es cierto. Pero bueno, ese no es el punto. Ustedes me entienden. Entonces no es lo mismo que yo le haya dicho a Jaimito una vez y llegué a las 5 de la tarde a ver qué pasó, a que yo me haya dado 3 vueltas, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo le doy una orden, por decirlo de alguna manera, vamos a tener que Jaimito esté trabajando siempre a full. Con la síntesis proteica, desde el punto de vista del aporte proteico, eso es lo que sucede. Por eso queremos la proteína distribuida a través del día, porque yo me la puedo comer de un solo, y eso no importa si mi objetivo es perder grasa, pero si mi objetivo es la síntesis proteica, yo tengo que asegurarme de que el mTOR siempre esté aquí, siempre esté produciendo tejido, ¿verdad? Y aquí es donde el tenerlo distribuido en intervalos regulares, cada vez que yo consumo proteína y paso lo que se llama el rango o el umbral de leucina, es como si yo le estuviera diciendo a Jaimito que, sigamos trabajando o se dé una vuelta y él va a mantener su producción, ¿verdad? Eso es como para súper simplificar el proceso, porque no se trata aquí de ser doctores en bioquímica. Pero ese es el papel del ayuno. Por eso el ayuno, para efectos de nosotros, a pesar de que puede ser que estemos comiendo mantenimiento, no es lo más óptimo desde el punto de vista de síntesis proteica. No quiero decir que no a todos, o sea, ¿verdad? Que no puedan haber funcionalidades o que hay excepciones a la regla, pero desde el punto de vista general. Ahora, también es importante porque muchas veces dice uno, ay, no, pero es que yo me hice el inválido y aumenté 3 kilos de masa muscular. Esos son datos incorrectos porque la variante en lo que son impedancia tiene que ver muchísimo con hidratación. Entonces no sabemos qué otros factores pueden estar interviniendo que nos puedan dar lecturas incorrectas. Y de ahí no se va a hacer una biopsia muscular todos los días así o cada mes como por deporte para ver cómo está el tema de la síntesis proteica, ¿verdad? Entonces, bien. Con respecto a la proteína, si tenemos un déficit de proteína, entonces no le vamos a llegar al umbral de leucina, ¿verdad? Y eso es importante, que no solamente esté distribuido a través del día, sino que también sea la cantidad suficiente y además de eso, en cada comida la cantidad suficiente para pasar ese umbral, encender el botón o encender el interruptor y decirle al mTOR o que el mTOR se ponga a trabajar. Eso es básicamente lo que queremos. Entonces, si no consumimos suficiente proteína, bueno, por ahí hay un tema. El déficit calórico es excesivo porque, bueno, vamos a tener una depreciación, como ya les expliqué, de hormonas anabólicas, nos vamos a mover menos, no tenemos materia prima para construir nada, la falta de sueño y el estrés también, vamos a tener una mayor dominancia de hormonas de estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol, y esto lo que hace es que su efecto
¿verdad? Que no, les digo, no es que sea malo, pero tal vez no es lo óptimo tenerlo dominando cuando no tengan que dominar, ¿verdad? Y lo que va a suceder acá es que lo que va a suceder es que el mTOR se inactiva y lo que se va a activar son los complejos proteolíticos, es decir, los que rompen proteína para mantener aminoácidos ahí dando vueltas en la sangre porque uno no sabe qué va a pasar. Eso es en general lo que sucede. Entonces tenemos factores que nos encienden el botón y factores que nos apagan el botón. Entonces, ¿cómo es el proceso desde el punto de vista ahora sí de nutrición para aumentar masa muscular? Entonces, sabemos desde el punto de vista de lo que les acabo de explicar, necesitamos proteína suficiente y calorías suficientes. Ahora, dependiendo, y lo ideal es tener la cantidad de carbohidratos suficientes, porque no solamente es comer proteína y grasa. Si no tenemos carbohidratos suficientes, estamos desaprovechando, van a pasar dos cosas. Estamos desaprovechando la capacidad anabólica de la insulina porque me activa, o como les digo, me eleva los otros factores de crecimiento dependiente de insulina. Esto es una parte que siempre queremos tener. Y lo otro es que no nos va a dar el combustible necesario para sostener el entrenamiento y mantener la carga progresiva que se necesita. Entonces, vamos a tener dos fallas o dos pifias. Una, desde el punto de vista hormonal, por decirlo de alguna manera, y no quiero que tampoco nos enfoquemos en que solo hormonas, ¿verdad? Pero sino que pues, no estaríamos teniendo un ambiente propicio. Y segundo, no vamos a tener el combustible para entrenar duro. Y si no puedo entrenar más duro cada vez, no voy a tener el estímulo desde el punto de vista del ejercicio que se necesita para seguir activando el mTOR. Entonces, todo mal. Ahora, ¿cómo es que funciona el punto, digamos, el proceso a nivel intracelular ¿verdad? De activación del mTOR y producción de proteína? Ok, entonces digamos que ustedes tienen una fábrica, no sé, pueden ser zapatos o lo que sea. Entonces, para que la fábrica funcione, uno tiene una orden de producción, tiene que tener la materia prima, la planta de producción, ¿verdad? Y vamos a tener de lo que se produce, la cantidad, entonces digamos zapatos. Entonces tenemos que el orden de producción, o sea, la orden que le llega a la fábrica o las órdenes de compra o ese tipo de cosas, va a ser el ejercicio específico enfocado para hipertrofia. Entonces, digamos que usted quiere que los quads, sus cuádriceps estén más grandes, entonces pensemos en ejercicios que tengan que ver para el cuádriceps, squats, ¿cómo se llama? Desplantes, ¿verdad? Sentadilla, bueno, squat, sentadilla lo mismo, digamos sentadilla con barra arriba, sentadilla con barra abajo, sentadilla goblet, sentadilla con cinturón, ¿verdad? O sea, tenemos 5 ejercicios diferentes de squats. Entonces yo voy a poner mi entrenador o tengo un programa de entrenamiento específico que me atiende y que me organiza estos ejercicios para que mis quads pues, se entrenen y tenga esa orden de compra. La materia prima va a ser la cantidad de comida, tanto de proteína en cantidades suficientes. Ahora, por arriba del rango, como lo hemos visto en el curso gratuito de proteína y en otros videos, por encima de cierta cantidad ya no se aumenta más la síntesis proteica. Entonces eso es importante, es tenerlo lo que se necesita para que se mantenga activo. Carbohidratos suficientes para lograr sostener el entrenamiento y la grasa suficiente para un ambiente hormonal bien. Y cantidad de calorías totales para ¿verdad? Que tenga suficiente materia prima para la orden que va a comprar. Entonces, por ejemplo, si tenemos, pensemos ahora sí, en ejemplo de la fábrica de zapatos, si el ejercicio de squats o mi entrenamiento de pierna es el equivalente, voy a decirles una cosa, a 10,000 zapatos. Entonces, yo necesito tener la materia prima para producir 10,000 zapatos, porque puedo tener la orden, pero si no tengo la materia prima. Entonces, puede ser que yo tenga el entrenamiento específico de hipertrofia, pero no como las cantidades suficientes. Y no voy a poder producir los 10,000 zapatos. ¿Ok? Ahora, el mTOR viene siendo o la batería a nivel mitocondrial, no, a nivel de núcleo del celular, va a ser el mTOR, va a ser la fábrica. El mTOR es el que se va a activar y va a empezar a producir, por decirlo de alguna manera, las proteínas, que en este caso van a ser proteínas estructurales, es decir, para hacer músculos más grandes. Es decir, que los cuádriceps sean más grandes, ¿ok? Y entonces la cantidad de producción final va a ser, no sé, las fibras musculares que están más grandes o más pequeñas. Entonces, desde esta perspectiva y esta analogía,
Mantenimiento es cuando toda la materia prima se utiliza para producir la cantidad de zapatos, no sobra nada. Entonces, tenemos la orden específica de 10.000 zapatos, tenemos la materia prima para los 10.000 zapatos, se produjeron 10.000 zapatos, doy tablas. Superávit adecuado, y aquí eso es importante, es ante un estímulo adecuado, es decir, hace cierta cantidad de, digamos, de producción, se aumenta la ingesta de alimentos para suplir la demanda de creación de fibras musculares. Es decir, esto es importante. Digamos que ya yo comí lo que estoy comiendo para mantener, son 10.000 zapatos. Resulta que ahora quiero producir 15.000. Entonces, usted sabe que ya suma la que usted tiene la materia prima ahorita, solo le alcanza para 10.000. Entonces, usted ya recibe la orden de que necesita 15.000 zapatos. ¿Qué tiene que hacer usted? Comprar más materia prima. Al final se van a producir 15.000 zapatos y no sobra nada. Eso quiere decir que, ¿verdad? Estamos ahí como quien dice aumentando la producción, pero no estamos con un excedente. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si usted tiene la orden de 10.000 zapatos y compra materia prima para producir 20.000, ¿verdad? O para producir 15.000. Entonces, lo que va a pasar es que usted va a producir la cantidad de zapatos que necesita, 10.000. Pero el excedente de materia prima se va a almacenar. Y ese almacenamiento va a depender también o de la cantidad que sobre. Entonces, por ejemplo, entre más materia prima compre sin una producción aumentada, más voy a guardar. ¿Cierto? Entonces, lo que queremos, y eso es importante, lo que queremos es tener algo que nos sobre un toquecito para que aumente la producción. Digamos que sabemos que los zapatos de en algún momento a veces hay meses que piden un montón y a veces que no piden nada. No sé. Entonces, si la meta es producir 15.000, por decir alguna cosa, entonces de repente tener un colchoncito, uno siempre, digamos, tiene como compra como para 17.000. Entonces usted va a tener 2.000, como decir, materia prima para 2.000 zapatos extra en caso de que entre un excedente. Entonces el superávit inadecuado es cuando más bien compro de tanta materia prima que me sobra demasiado. Entonces es como en lugar de comprar, digamos, para producir 15.000, compré 17.000. Eso es un superávit adecuado. Es decir, que apenas es una cosita chiquitita lo que tengo ahí por cualquier cosa. Y la idea es que eso se utilice. Pero ¿qué sucede si yo compré para 20.000 y solo produce 12.000? O solo estoy produciendo 10.000. Entonces, de ahí, se me va a agregar, digamos decir, voy a tener mucha materia prima que se me puede hasta poner mala, no sé si estuviéramos hablando de otra cosa, o va a tener ahí, o me la pueden robar, o qué sé yo, pero la va a tener almacenada y ahí parqueada, como quien dice. Esto es un superávit inadecuado, cuando ante un estímulo inadecuado, digamos, o de repente yo compré materia prima, pero no tengo una orden adecuada, que también puede suceder, que estoy comiendo un poquito más, pero mi entrenamiento no es el adecuado o la manera del sistema, no, la programación no me está dando la orden de hipertrofia, ¿verdad? O estoy comprando demasiada materia prima, que podemos tener diferentes escenarios. Entonces se aumenta la ingesta, pero al final lo que tenemos es aumento de grasa no deseada. ¿Y qué tiene que ver esto? La misma materia prima, es decir, la mismo pollo, arroz y frijoles que usted tiene. ¿Vamos a comer más cantidad? Sí, posiblemente. Pero también la cantidad va a depender del estímulo adecuado que yo tenga. ¿Y por qué les explico esto? Porque muchas veces consideramos solamente una parte de la ecuación y no consideramos todo. Sí necesitamos estar en un superávit y sí necesitamos que nos sobre algo. Entonces siempre va a haber un aumento de masa muscular y siempre va a haber un aumento pequeñito en el porcentaje de grasa o en la cantidad que se almacena. Lo que siempre queremos buscar es que se produzca más zapatos de lo que se guarda. Entonces que este superávit sea realmente bien chiquitito. Tenemos que entender que hay muchas maneras de que nos sobre materia prima. Ante un estímulo adecuado, es decir, que yo estoy haciendo, no sé, mucho cardio o que estoy en un entrenamiento que no tiene una adecuada programación y comienzo a comer más,
Entonces ahí es donde usted dice, pero qué raro, mae, me veo como más rellenito, pero no de la buena forma. Es porque posiblemente si usted está comiendo más, está comprando materia prima extra, tenemos dos posibilidades. Que esté comprando más materia prima de la que necesita o que está comprando suficiente materia prima, pero que la orden de compra no esté variando. Y ahí es donde uno tiene que sentarse a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué algunas personas, y esto es importante para los que estemos en este proceso de aumento de masa muscular, por eso es importante hacer una valoración cada cierto tiempo e ir acomodando de acuerdo a cómo me voy viendo y manteniendo a raya las circunferencias para no pasarnos de la cantidad de grasa que quisiéramos, ¿verdad? Ganar más de la cuenta. Si yo estoy ganando más grasa de la cuenta, tiene que ver porque estamos consumiendo más calorías de las que necesitamos para generar ese músculo extra, o sea, estamos comprando más materia prima, o porque el estímulo no es adecuado. Y eso es importante para que lo tengamos presente. Entonces, comer más no resulta en mayor ganancia de masa muscular si no se entrena de la manera correcta. Y eso quiero que lo tengan muy presente. Si a usted le encanta andar en bicicleta y comienza a comer más, ¿verdad? Y más de lo que usted necesita, posiblemente vamos a vernos más rellenitos, pero no necesariamente más grandes o más músculo. ¿Ve? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Y por eso siempre, 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 siempre ser un poco conservador a la hora de manejar el aumento de masa muscular o más bien el aumento de calorías, sí, o más bien siempre y cuando teniendo presente cuál es mi límite emocional también, ¿verdad? Porque de repente si tenemos un chavalo súper flaco, de esos, ¿verdad? Que no tiene más grasa, no sé, ¿cómo se llama? Una lechuga, y esos son de estos personas súper, súper, súper rayadas, delgadas, pues puede tirarse a un superávit un poco más agresivo y todo bien porque posiblemente tolere más cantidad de comida. Pero tal vez pensemos en una chica que siempre ha comido poco, que le da miedo aumentar de peso, o que trabaja mucho, o qué sé yo, que apenas está comenzando a levantar pesas y que le dan, no se sentiría cómoda, que todo le quede tallado. Entonces hay que ser un poco más conservadores y casi siempre estar como quien dice en la raya de mantenimiento y llevar la cosa bien, bien, bien suave. O tal vez de repente, ¿verdad? Y eso porque es importante, porque el punto de partida nos va a dar, ¿cómo se llaman? Cosas importantes. Si tenemos un exceso de grasa, partiendo del punto que es poquito, esa grasa no se va a ir en un proceso de aumento de masa muscular. Entonces también, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a ganar o a verme redondito por un tiempo? Porque después hay que mantener para que esa masa muscular no se pierda ante un déficit. Ahora, si yo estoy súper pesado de peso o de porcentaje de grasa, no vamos a tener, o sea, vamos a tener y lo vamos a ver más adelante posiblemente, ante un aumento de calorías, no vamos a tener el ambiente hormonal que al final nos genere el aumento de masa muscular, sino sigamos pues teniendo un aumento de grasa, pero ya estamos hablando de casos extremos. Entonces sí es importante tenerlo presente por ahí para decir, ok, bueno, tal vez no estoy súper rayado y entonces tengo que ser más conservador a la hora de aumentar poco a poco las calorías, ¿ok? Entonces, si usted no sabe qué hacer o no sabe dónde comenzar, comienza el suave y quede ese mantenimiento por lo menos 6 meses. Y a partir de ahí, concéntrese en que el entrenamiento sea de carga progresiva. Si usted es un poco más arriesgado, no le importa tanto, está súper rayado, un porcentaje de grasa demasiado bajo, está tratando de aumentar a como de lugar, entonces puede tirarse un poquillo más agresivo. Entonces podemos ser conservadores en la cantidad y monitorear y ajustar si ve que la grasa aumenta más de la cuenta. Si aumenta más de la cuenta o más de lo que usted se siente cómodo, ya sabemos por qué es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recalcular la ruta diciendo Waze y nos vamos a ir para atrás un toque y vamos a estar comiendo casi en mantenimiento y revisando si el entrenamiento, el descanso y todos estos factores son adecuados. Puede ser que yo esté entrenando bien, que estoy comiendo bien y estoy durmiendo mal. Chao, no vamos a aumentar masa muscular, vamos a aumentar un poco más de grasa. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y pueden devolverse para revisar esos factores. El proceso es lento. Lento como la velocidad de la herida continental. Entonces hay que armarse paciencia y evitar pensar en números de cuánto aumentar por mes o por semana. Uno puede tener un estimado, puede tratar de pulsearlo un poquito más, pero también ir viéndolo, como les expliqué, poco a poco
y ver, ok, no, me siento bien, resulta que me siento las piernas un poco más duritas, estoy progresando en pesos, estoy progresando en cargas, esto va a darle un toque más de tiempo porque me da miedo, no me gustaría aumentar más grasa en la cuenta. Puede llevarlo así, ¿verdad? Eso ya va a ser de cómo cada persona o cómo cada ustedes quieran llevar su proceso. No somos físico-culturistas y eso es importante porque no todos vamos a tener un ambiente 100% controlado. Entonces, los factores de estrés, sueño imprevistos pueden interferir con el proceso. Por eso, yo siempre soy de casi que mantener, ser muy conservadores y verlo a un plazo de 6 meses. A ver, okay, cómo cambian 6 meses en fotos y a partir de ahí ir revisando. Y darle más pelota a comer suficiente, pero con un entrenamiento súper adecuado. Por eso es mejor siempre buscar algo que sea tolerable 24/7 y no hacer esos ciclos de ganar una cantidad excesiva de peso y después tratar de perderlo porque inclusive psicológicamente para algunas personas puede ser no ser ideal. Ahora, si usted es de las personas que no importa, todo bien. Pero desde el punto de vista de personas comunes y silvestres, de repente entrarle un poco más al suave puede ser un poquito una mejor idea, particularmente si usted es de esas personas que tiene muchos imprevistos, que tiene hijos, porque se pueden enfermar, o porque tiene que beber, no sé, alguna cosa, o tiene un trabajo que va cambiando de horarios, o tiene factores en su vida que usted dice que no lo puedo controlar al 100%, entonces éntrele más al suave. Entonces, como resumen, no es que tengamos que cambiar la dieta, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Sí tenemos que comer más, tenemos que comer suficiente proteína, pero las necesidades de proteína son más bajas que cuando estamos en déficit o inclusive en mantenimiento, porque los carbohidratos nos dan un factor extra anabólico que pues nos podemos jugar con un poquito menos de prote, siempre y cuando comamos suficientes calorías y suficientes carbohidratos, y así mantenemos el exceso calórico a raya, ¿ok? Y es importante entender que lo podemos hacer poco a poco y no es necesariamente que si estoy ganando más grasa de la que yo quisiera, ok, revisemos los factores que intervienen en la activación del mTOR, a ver dónde estoy fallando y qué puedo modificar, ok. Espero que este video sea de provecho y nos veremos en los demás videos del programa.